Un padre y un hijo separados por el rencor y el silencio se reencuentran después de años. ¿Podrán las heridas del pasado sanar o será demasiado tarde para el perdón? Bienvenidos a Destellos de Esperanza. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir una historia emocionante cada día. No te la pierdas. La tarde se deslizaba lentamente sobre el pequeño pueblo de San Jacinto. El sol, en su despedida, teñía el cielo de un anaranjado profundo, mientras el aire traía el aroma de la tierra mojada y el eco de pasos distantes. En el extremo de una calle empedrada y en una casita de adobe desgastado, vivía don Manuel, un anciano de 75 años cuyo único compañero era el silencio. Su hogar, humilde y austero, estaba impregnado de recuerdos. Cada rincón parecía esconder las sombras de un pasado marcado por un amor que se había convertido en un lamento constante. Manuel miraba hacia la mesa de madera en la que yacía una vieja fotografía en blanco y negro. En la imagen, un niño de sonrisa alegre y cabello alborotado lo abrazaba con ternura. Joaquín, su hijo. Recordaba aquel día en que, siendo apenas un niño, Joaquín corrió al campo detrás de él, buscando una flor para regalarle. Aquel niño había sido la luz de su vida, su mayor orgullo y esperanza, pero también el origen de su pena más profunda. Hace más de 30 años que no sabía nada de él, desde aquella noche fatídica en que sus vidas se partieron. Don Manuel suspiró y el sonido resonó en el espacio vacío de la casa. «Tal vez fui yo», murmuró, apretando la fotografía contra su pecho. «Tal vez fui yo quien lo alejó. La discusión que los separó había sido amarga. Además, recordaba su propio enojo, su propia frustración y las palabras duras que le lanzó a Joaquín en su juventud, palabras que aún reverberaban en su memoria como ecos de algo irremediable. Manuel intentaba justificar su dureza, recordando cómo su propio padre le había enseñado que en la vida no había espacio para la debilidad, que había que aprender a soportar el peso de las responsabilidades sin quejarse. Un hombre debe ser fuerte, debe proteger a los suyos aunque tenga que sacrificarse, le repetía su padre. Pero su esposa, Clara, siempre le pedía paciencia y ternura para con Joaquín. Le recordaba que el amor debía ser más fuerte que el orgullo, que no debía dejarse vencer por sus propias heridas. «No seas tan duro, Manuel», solía decirle, en susurros dulces que aún resonaban en la mente de Manuel. Pero él, terco y atormentado, había elegido ignorarla. Mientras avanzaba la noche, don Manuel salió al patio trasero, donde una brisa fría acariciaba los arbustos resecos. Cerró los ojos y recordó el día en que Joaquín, aún niño, le dijo que quería ser como él. Manuel, por primera vez en años, sintió una lágrima escurrirse por su mejilla. «¿Por qué la vida nos quita lo que más amamos?», pensó, dejando que la pregunta se hundiera en el aire como un grito sordo. En medio de su reflexión, un murmullo lejano lo sacó de su trance. A lo lejos, algunos vecinos caminaban en dirección a la iglesia. Él, en un impulso, decidió seguirlos. Llegó hasta las puertas del templo y desde ahí miró hacia el interior, casi como buscando un refugio que calmara el peso de su conciencia. Lentamente entró y se arrodilló frente al altar. Sus labios se movían sin sonido, como si las palabras se negaran a salir, pero en su corazón resonaba una súplica desesperada. «Dios mío, si alguna vez lo vuelvo a ver, solo quiero pedirle perdón». El eco de su plegaria se mezclaba con el silencio, y una extraña paz se instalaba en su pecho, aunque no podía borrar la duda persistente. ¿Qué habría sido de Joaquín? ¿Estaría vivo? Los rumores de San Jacinto decían que, después de abandonar el pueblo, Joaquín se fue al norte, cruzando la frontera en busca de una vida nueva. Pero las voces del pueblo también insinuaban cosas más sombrías, que nunca había logrado sus sueños, que tal vez había caído en desgracia, o que incluso ya no estaba en este mundo. Volvió a casa con el corazón oprimido, sus pasos pesados en el empedrado. Al cruzar el umbral de la puerta, notó algo inusual. En la mesita junto a la entrada, un objeto que no recordaba haber visto antes. Una pequeña medalla de plata con una imagen de la Virgen de Guadalupe que su esposa Clara siempre llevaba colgada en el cuello. Era imposible que estuviera ahí.
Clara la había llevado consigo hasta el día de su muerte, y Manuel la había guardado en una caja junto a sus pertenencias. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Será?», murmuró con la voz entrecortada, mirando alrededor como si esperara ver a alguien. Pero no había nadie. La casa estaba vacía. Tomó la medalla en sus manos y la sostuvo con fuerza, como si esa pequeña prenda pudiera traerle respuestas. El corazón le latía con fuerza, como no lo había sentido en años. ¿Acaso esto era una señal? ¿Podría ser posible que Joaquín hubiera vuelto, que de alguna forma él también sintiera la necesidad de regresar a su hogar? Sin dejar de sostener la medalla, don Manuel volvió a su cuarto, incapaz de sacudirse la sensación de que alguien había estado ahí, de que aquella casa que había estado muerta por tanto tiempo ahora respiraba una vida nueva. Se acostó en la cama, con la fotografía de Joaquín en una mano y la medalla en la otra, mientras una mezcla de esperanza y temor crecía en su pecho. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, una idea invadió su mente. Quizás, después de todo, el destino le estaba dando una segunda oportunidad. Esa mañana, don Manuel despertó temprano, pero no había paz en su corazón. Desde que encontró la medalla de la Virgen de Guadalupe sobre la mesa, su mente estaba inquieta. Sentía que el aire en San Jacinto se había vuelto denso, como si el pueblo entero esperara el desenlace de una historia antigua. Esa mañana, un rumor circulaba entre los vecinos, un rumor que se movía como el viento, susurrante y lleno de misterio. Manuel salió de casa decidido a averiguar la verdad. Caminaba por las calles empedradas, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado. Al pasar por la plaza encontró a doña Margarita, que vendía flores como todas las mañanas, e ao ver Manuel, seus ollos brillaron de curiosidade. Ela o chamou como un sorriso maroto. «Don Manuel, ¿ya supo lo que dicen?», murmuró con un tono casi conspirador. Él se detuvo, entrecerrando los ojos. «¿Qué dicen, Margarita?». Ella bajó la voz, casi como si revelara un secreto prohibido. «Dicen que hay un hombre nuevo en el pueblo. Llegó anoche y se quedó en la posada de don Hilario». Doña Margarita hizo una pausa, observándolo con cuidado. «Algunos dicen que se parece a usted, Manuel. Dicen que podría ser su Joaquín». Manuel sintió que sus piernas vacilaban. ¿Joaquín? Después de tantos años, su mente se llenó de imágenes de su hijo cuando niño, corriendo por la casa con una risa inocente, y luego, de la última vez que lo vio, aquella noche en que las palabras duras los habían separado. Una mezcla de miedo y esperanza lo recorrió. ¿Y si no era él? Pero ¿y si sí? Sin responder a doña Margarita, Manuel se dirigió a paso rápido hacia la posada de don Hilario. A medida que se acercaba, su respiración se volvía pesada y su corazón latía con una fuerza inusual. Al llegar a la puerta de la posada se detuvo. ¿Estaba listo para enfrentarse a un hijo que podría odiarlo? El ambiente en la posada estaba impregnado de olor a madera vieja y café recién hecho. Al entrar don Hilario, el dueño, lo miró desde el mostrador como si ya supiera a qué venía. «Buenos días, Manuel», saludó con una expresión grave. «Dime, Hilario, ¿es cierto? ¿Viste a Joaquín?». Don Hilario lo miró un momento antes de responder, midiendo sus palabras. «No sé si es tu Joaquín, pero algo en su mirada me recordó a ti». Llegó con un aire de tristeza y rabia, como si también cargara con un pasado que no puede dejar atrás. Antes de que Manuel pudiera responder, escuchó pasos detrás de él. Un hombre alto, de piel morena y cabello oscuro, estaba de pie en el umbral de la puerta. Su figura era imponente y sus ojos, aunque evitaban el contacto directo, mostraban una tristeza profunda. Manuel sintió un escalofrío al mirarlo. Era él, no había duda. Ahí estaba su hijo, después de 30 años. Manuel tragó saliva, sintiendo que el tiempo se detenía. Dio un paso hacia él, su voz apenas un susurro. «¿Eres tú, Joaquín?». El hombre asintió, pero en su mirada no había calidez, solo una distancia gélida. «Soy yo, padre», respondió con frialdad, como si cada palabra fuera un reproche. A Manuel le temblaron las manos. El corazón le latía desbocado.
pero lo que veía en los ojos de su hijo era como un golpe. Aquella expresión, tan llena de resentimiento, era como un muro que lo separaba de cualquier esperanza de reconciliación. Buscando las palabras adecuadas, intentó acercarse. «Hijos, han pasado tantos años. No sabes cuánto he deseado verte, cuánto he esperado este momento», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Pero Joaquín lo interrumpió, sus ojos cargados de una rabia contenida. «¿Esperado?», replicó, con una dureza que hizo a Manuel retroceder. «¿De verdad crees que es tan fácil, padre? ¿Crees que unas cuantas palabras pueden borrar todo lo que pasó? Para mí, tú fuiste una sombra en mi vida, una presencia que solo me hizo sentir que nunca era suficiente». Manuel sintió como si el pecho le ardiera. Cada palabra de su hijo era una daga, una herida que abría viejas cicatrices. Mirando a Joaquín, recordó los años en que lo empujaba a ser fuerte, en que creía que la dureza le haría un hombre de bien. Pero nunca se detuvo a pensar en lo que Joaquín realmente necesitaba. «Hijo, si te hice daño, fue porque pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Creí que necesitabas aprender a enfrentar el mundo, a ser fuerte», dijo, desesperado, buscando algún rastro de comprensión en su hijo. «¿Fuerte? ¿O acaso solo querías que yo fuera como tú?», exclamó Joaquín con una risa amarga. «Nunca te importó lo que yo quería. Siempre fue tu orgullo, tus sueños rotos, tus fracasos los que proyectabas en mí. Y cuando me fui, no fue solo por mí. Fue porque no soportaba ver en ti un reflejo de lo que yo jamás quería ser». En ese momento, Manuel recordó un flashback doloroso. Una noite, quando Joaquim era um adolescente, veio seu filho sentado na escuridão, chorando sozinho. Ele se lembrava de ter ignorado as lágrimas dele, achando que eram fraquezas que ele teria que vencer. Agora, percebia o quanto isso havia sido cruel, uma tentativa de endurecê-lo, que só lhe trouxe dor. Manuel, com os olhos marejados, murmurou: «Joaquín, no sabes cuánto he lamentado esos años. No pasa un día en que no piense en las palabras que nunca te dije, en los abrazos que te negué». Pero la mirada de Joaquín era implacable, sin rastro de compasión. «Lamentado», dijo con una frialdad que helaba el aire. «Lo que me quitaste no se arregla con lamentos». Manuel extendió la mano, como si quisiera tocar a su hijo, pero la duda y el miedo lo detuvieron. Veía a Joaquín a punto de dar media vuelta, y su corazón se encogía ante la idea de perderlo otra vez. Deseó que su hijo viera su desesperación, que entendiera la profundidad de su arrepentimiento, pero sus palabras parecían no bastar. «Hijo, por favor», suplicó con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, «déjame explicarte, déjame mostrarte cuánto he cambiado». Pero Joaquín lo miró por última vez, con una dureza que Manuel no reconocía, como si toda conexión entre ellos se hubiera roto para siempre. «No necesito explicaciones», murmuró Joaquín antes de girarse y salir sin mirar atrás. Manuel quedó allí, de pie, viendo a su hijo alejarse, sintiendo cómo el aire se volvía espeso y su visión se nublaba. Era como si una parte de sí mismo se rompiera en 1000 pedazos. Apretando las manos, sintió el vacío y la impotencia de aquel momento. Sabía que ese reencuentro que tanto había esperado no traería la paz que él soñaba. En el fondo, comprendía que el perdón sería un camino mucho más largo y doloroso. Quedó solo, en medio de la penumbra de la posada, con la sensación de que el peso de su culpa lo arrastraba hacia un abismo profundo. La noticia del regreso de Joaquín se había esparcido como pólvora por San Jacinto. En cada esquina, en cada corredor, se escuchaban murmullos que especulaban sobre el motivo de su regreso. Los vecinos recordaban los años en que Joaquín corría por las calles empedradas con esa energía inocente que todos los niños tienen. Algunos decían que había partido para buscar fortuna. Otros murmuraban que no soportó la dureza de don Manuel y escapó de su propia casa. Manuel, sumido en la soledad de su hogar, sentía el peso de aquel rumor constante. El reencuentro con su hijo no le había traído el alivio que imaginó durante tantos años. En lugar de reconciliación, solo había enfrentado frialdad y reproches. Aquella noche apenas pudo dormir. Cada palabra dura de Joaquín resonaba en su mente,
Cada acusación era como un eco de su propia culpa, una culpa que lo desgarraba por dentro. Al amanecer, incapaz de soportar el silencio de su casa, Manuel salió a caminar sin rumbo. Casi sin darse cuenta, llegó al cementerio del pueblo. Sentía que llevaba años evitando aquel lugar desde que Clara, su amada esposa, fue enterrada allí. Caminó entre las lápidas, sus pasos lentos y pesados, hasta detenerse frente a la tumba de Clara. Las manos le temblaban al tocar la tierra fría. Allí, junto a ella, sintió la necesidad de confesar su dolor, de buscar una guía que solo ella podía darle. «Clara», susurró, con la voz rota y los ojos cerrados, «no sé cómo soportar este peso. Tú siempre supiste ver la verdad en mi corazón. ¿Qué hago ahora?». El viento sopló suavemente, y por un momento Manuel sintió una presencia cálida a su alrededor. En su mente podía ver el rostro sereno de Clara y escuchar su voz suave, recordándole que, a pesar de todo, siempre había una forma de redimirse. Sentado sobre la tierra fría, Manuel dejó que las lágrimas rodaran libremente, sintiéndose más solo que nunca, pero también sintiendo que Clara, de algún modo, estaba allí, escuchándolo. Al levantarse, sus ojos se cruzaron con una figura familiar al otro lado del cementerio. Era doña Carmen, amiga cercana de Clara y madre de Francisco, el mejor amigo de Joaquín en la infancia. Carmen siempre fue una mujer sabia, de mirada comprensiva y palabras cautelosas. Se acercó a él con una sonrisa tenue, llena de compasión. «Manuel», dijo ella suavemente, «sé que estás pasando por un momento difícil. En un pueblo tan pequeño las noticias viajan rápido y el regreso de Joaquín, bueno, todos lo comentan». Manuel, sin poder ocultar el dolor en su mirada, asintió. «Carmen, no sé qué hacer». Joaquín volvió, pero lleno de rabia, y tal vez tenga razón para sentirla. Doña Carmen apretó sus manos con una firmeza reconfortante. «Manuel, el rencor de Joaquín es una herida que tú nunca viste, pero que siempre estuvo ahí. Ese niño te buscaba, te admiraba, pero tú...». Carmen lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. «Tú nunca le diste lo que él necesitaba». Manuel bajó la mirada, avergonzado. La verdad en sus palabras le calaba hondo. Con la voz temblorosa, confesó: «He deseado cada noche una oportunidad para pedirle perdón, para explicarle cuánto lamento haber sido tan ciego. Pero cuando lo tuve frente a mí, no supe qué decir. Su mirada es fría, Carmen. Es como si yo ya no existiera para él. ¿Cómo se pide perdón después de tantos años de silencio?». Doña Carmen lo miró con ternura y después de una breve pausa respondió con una sabiduría que le salía del alma: «Tal vez no es con palabras que debes pedirle perdón, Manuel. Hay cosas que las palabras no sanan, pero los actos, el tiempo, la paciencia, a veces eso puede abrir una puerta. Si me dejas, yo podría acercarme a Joaquín, hablar con él, como una madre lo haría». A pesar de su orgullo, Manuel comprendió que estaba demasiado roto para enfrentar aquella carga solo. Asintió, aceptando la ayuda de Carmen, la única persona en San Jacinto que quizás podría ayudarle a alcanzar el corazón de su hijo. «Carmen, no sé si eso será suficiente, pero te lo agradezco con el alma». «Confía en mí», dijo ella con una sonrisa comprensiva. «Dale tiempo. A veces un corazón roto solo necesita un poco de paciencia». Esa misma tarde, doña Carmen buscó a Joaquín. Lo encontró en la plaza, sentado en un banco de piedra, observando el ir y venir de la gente con una expresión ausente. Era como si no reconociera el lugar donde había crecido, como si el pueblo y sus recuerdos le fueran extraños. Carmen se sentó a su lado en silencio, dándole espacio, respetando su dolor. Pasaron unos minutos antes de que ella comenzara a hablar, sin mirarlo directamente. «¿Sabes, Joaquín? Hay heridas que cargamos toda la vida, aunque ni siquiera nos demos cuenta», dijo ella en un tono suave. «Cuando uno es joven, piensa que los padres son perfectos, pero con el tiempo, uno va viendo que también ellos son solo personas. Personas que se equivocan,
Joaquín escuchó en silencio, su mirada perdida en el horizonte. Aquella mujer había sido una figura maternal en su infancia, siempre dispuesta a escucharlo sin juzgarlo. Carmen le brindaba una calma que él no había sentido desde que regresó a San Jacinto. «Perdonar no es fácil, doña Carmen», respondió finalmente, con un suspiro cansado. «A veces pienso que él nunca se dio cuenta del daño que me hizo. ¿Cómo se perdona a alguien que ni siquiera sabe pedir perdón?». Carmen lo miró, y sus ojos reflejaban una empatía profunda. «El perdón no siempre es para el otro, Joaquín. A veces uno lo hace por uno mismo, para no seguir cargando con el peso del odio». Hizo una pausa y continuó. «Yo misma tuve que perdonar cosas que me hicieron sufrir mucho, y no fue sencillo, pero aprendí que el rencor nos va consumiendo poco a poco». Joaquín bajó la mirada, luchando con las emociones que Carmen había despertado. Sabía que guardaba un resentimiento profundo hacia su padre, pero también temía enfrentarlo. La idea de abrir su corazón y revivir el dolor le resultaba insoportable. «Mi padre», murmuró, con la voz entrecortada. «Él solo me veía como una sombra en su vida, alguien que nunca estaba a la altura. No había un solo día en que yo sintiera que era suficiente para él». Carmen, al ver la tristeza en sus ojos, apretó suavemente su mano. «Joaquín, sé que es difícil, pero a veces nuestros padres solo reflejan en nosotros sus propias batallas. Él se equivoca, sí, pero eso no significa que no te ame. Tal vez nunca aprendió a expresar ese amor». Joaquín se mantuvo en silencio, pero sus gestos lo traicionaban. Apretó las manos y sus ojos brillaron con un rastro de vulnerabilidad que había intentado ocultar durante años. Antes de irse, Carmen lo miró una última vez y dijo: «Hijo, el rencor es una cadena que solo tú puedes romper. Piensa en ello». Joaquín asintió en silencio, y al verla alejarse sintió que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. No podía ignorar la verdad en sus palabras. Sabía que el odio hacia su padre lo había consumido, y en el fondo, lo que más temía era enfrentar ese dolor y descubrir que aún quedaba un poco de amor enterrado bajo los años de rencor. Permaneció en la plaza, en silencio, observando la casa de su padre a lo lejos, con el corazón dividido entre el resentimiento y una tenue esperanza. La noche había caído sobre San Jacinto, y una brisa fría atravesaba el pueblo, haciendo que las ramas de los árboles se mecieran suavemente, proyectando sombras inquietas sobre el suelo. Don Manuel, solo en su casa, no lograba encontrar paz. La pequeña sala estaba llena de fotografías en blanco y negro, recuerdos de tiempos en los que su vida parecía completa. En una de esas fotos, Joaquín aparecía de niño, mirándolo con admiración. Manuel sostuvo la imagen entre sus manos, sintiendo una punzada de dolor. ¿Cómo había dejado que esa adoración se convirtiera en rencor? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Sobresaltado, se levantó rápidamente. Su corazón palpitaba con una mezcla de esperanza y miedo. Al abrir, se encontró con el rostro serio de doña Carmen, iluminado por la luz de la luna. «Manuel, necesito hablar contigo», dijo ella con un tono firme y comprensivo. Él la invitó a entrar, y se sentaron en la mesa de la cocina, donde ella entrelazó las manos sobre el regazo, como si preparara sus palabras con cuidado. «Hoy hablé con Joaquín», comenzó doña Carmen, manteniendo la mirada fija en Manuel. «Me contó cosas que creo que necesitas escuchar». Manuel asintió con un nudo en la garganta. «Dime, Carmen, no puedo seguir sin saber». Carmen tomó aire y empezó con cautela. «Joaquín siente que nunca fue suficiente para ti, Manuel. Me habló de momentos que quizás tú ni recuerdes, pero que él lleva marcados en el alma. Me contó cómo cada esfuerzo que hacía solo parecía decepcionarte más, como si él fuera solo una sombra en tu vida». Las palabras de Carmen le dolieron como cuchillos. Manuel recordó con vergüenza las veces en que había vuelto cansado de trabajar, impaciente con las pequeñas victorias de Joaquín. Era verdad. Muchas veces había creído que esos detalles no tenían importancia, ignorando lo mucho que significaban para su hijo. «Carmen, ¿cómo pude ser tan ciego?», murmuró, su voz rota por el arrepentimiento.
Pensé que al ser estricto lo estaba preparando para la vida, pero ahora entiendo que le negué el afecto que tanto necesitaba. Ella le tomó las manos con ternura. Manuel, todos cometemos errores. Y el dolor de Joaquín no es solo por lo que hiciste, sino por lo que nunca hiciste. Él siente que lo abandonaste emocionalmente, que nunca tuvo un lugar en tu vida. Manuel bajó la mirada atormentado. Recordó una noche en la que, frustrado, había gritado a Joaquín que dejara de comportarse como un niño y actuara como un hombre. En su momento esas palabras le parecieron necesarias, pero ahora entendía que solo le dejaron cicatrices profundas. Carmen, no sé cómo perdonarme, confesó, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Cada día me pesa más la distancia que yo mismo creé entre nosotros. Doña Carmen lo miró con compasión. Quizás es momento de que dejes de huir de esa culpa, Manuel. Acepta que te equivocaste, pero también reconoce que el tiempo para redimirte no se ha acabado. Habla con Joaquín, pero háblale como el hombre que eres ahora, no como el padre que fuiste. Las palabras de Carmen resonaron en el interior de Manuel, dándole una fuerza nueva. Esa noche, se prometió a sí mismo que, sin importar lo que costara, intentaría sanar las heridas de su hijo. A la mañana siguiente, Manuel salió temprano y caminó hasta la pequeña tienda donde sabía que encontraría a Joaquín. Lo vio desde lejos, parado en la acera con la mirada perdida en el horizonte, como si aquel pueblo ya no le perteneciera. Al acercarse, sintió el peso de cada paso, pero el deseo de enmendar su relación lo impulsaba a seguir. «Joaquín, ¿podríamos hablar?», preguntó con una humildad que nunca antes había mostrado. Joaquín lo miró de reojo, su expresión indecisa. Aunque el resentimiento aún palpitaba en su pecho, una parte de él le decía que escuchara. Finalmente, asintió y ambos se sentaron en un banco de piedra junto a la tienda. Durante unos segundos, el silencio entre ellos fue denso, como si cada palabra no dicha pesara en el aire. Manuel respiró hondo, fijando la vista en el suelo. «Hijo, sé que te he fallado. Sé que cometí errores, que hice cosas que nunca debería haber hecho, y sé que te lastimé de maneras que tal vez nunca puedas perdonar». Joaquín permaneció en silencio, apretando los puños. Escuchar a su padre confesar aquello era como abrir una herida que nunca había sanado. «Es fácil decir eso ahora», respondió con amargura. «Pero cuando era niño, ¿dónde estaba ese amor? Porque yo nunca lo sentí». Manuel tragó saliva y su voz tembló. «Tienes razón. Nunca fui el padre que merecías. Pensé que siendo duro te estaba preparando para el mundo, pero...» Su voz se quebró. «Pero hoy entiendo que solo te alejé». Manuel cerró los ojos y una escena de su memoria lo golpeó. Joaquín, apenas un niño, llorando en un rincón tras una discusión. Él lo había ignorado, convencido de que las lágrimas eran una debilidad que Joaquín tenía que superar. Aquella imagen lo atormentaba ahora. «A veces», continuó con los ojos vidriosos, «a veces pienso en cómo habría sido nuestra vida si hubiera sabido escucharte, si hubiera tenido el valor de mostrarte lo mucho que te admiraba». Por primera vez, Joaquín lo miró sin rencor, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y sorpresa. «¿Tú me admirabas?», preguntó incrédulo. Manuel asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Siempre quise que fueras mejor que yo, pero en mi orgullo ciego nunca supe decírtelo. Veía en ti todo lo que yo no fui y en vez de apoyarte, traté de que fueras como yo. Olvidé que ya eras alguien mucho mejor». Joaquín desvió la mirada, sus emociones oscilando entre el resentimiento y una tristeza profunda. Aquellas palabras, aunque dolorosas, llegaban a lo más profundo de su ser. No eran suficientes para sanar, pero por primera vez sentía que algo dentro de él comenzaba a suavizarse. «No sé si puedo perdonarte, padre», murmuró con la voz entrecortada. «Hay tantas cosas que no puedo olvidar». Manuel asintió sintiendo el peso de esa verdad. «No te pido que me perdones, hijo. Solo quiero que sepas que lo lamento. Lamento cada día en que no supe darte el amor que merecías».
Un silencio se instaló entre ellos, profundo y lleno de palabras que no se dijeron, de emociones que aún no sabían cómo expresar. El viento sopló suavemente, llevándose las palabras de Manuel y las lágrimas contenidas de Joaquín, como si se llevara consigo años de rencor. Finalmente, Joaquín se puso de pie. Durante un breve instante pareció querer extender la mano hacia su padre, pero algo lo detuvo. Respiró profundamente y, sin mirarlo, se despidió con una voz apenas audible. «Nos vemos, padre». Manuel lo vio alejarse, con el corazón apretado y la esperanza de que, aunque el perdón fuera aún distante, aquel momento hubiera sido el primer paso para sanar. Los días siguientes en San Jacinto transcurrieron bajo un cielo gris y cargado, como si el propio pueblo esperara la llegada de una tormenta que amenazaba desde el horizonte. Manuel se sumía en un estado de espera, atrapado entre el peso de sus errores y la frágil esperanza de reconciliarse con su hijo. La breve conversación que había tenido con Joaquín le dio un pequeño consuelo, pero la respuesta fría de su hijo aún lo atormentaba. Sentía que había dejado escapar una última oportunidad para acercarse a él. Esa tarde, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, Manuel decidió salir a caminar hasta el viejo molino en las afueras del pueblo. Ese lugar guardaba memorias de una época más feliz, cuando Joaquín era niño, y ambos pasaban horas recogiendo piedras, jugando y compartiendo sueños. Ahora, cada paso hacia el molino le parecía un eco de los años que había perdido. Al llegar, se sentó bajo la sombra del molino, permitiendo que la lluvia lo empapara mientras se entregaba a las memorias de su hijo y a los lamentos de su propio corazón. Mientras tanto, Joaquín estaba en una de las pocas posadas del pueblo, observando la lluvia caer desde la ventana de su habitación. La reciente conversación con su padre había abierto heridas que él había intentado enterrar durante años. Recordó cómo, siendo apenas un niño, intentaba ganar la aprobación de Manuel con cada pequeño logro, cada gesto, esperando una palabra de aliento, un gesto de cariño, algo que casi nunca llegaba. Mientras se perdía en esos pensamientos, un golpe en la puerta lo hizo regresar al presente. «¿Joaquín?», dijo una voz familiar. «Soy Francisco, tu amigo de la infancia. No podía irme sin verte». Sorprendido, Joaquín abrió la puerta y se encontró con su viejo amigo, Francisco, quien lo abrazó con afecto. Aunque el tiempo había pasado, la conexión entre ellos seguía intacta, y en esa mirada Joaquín sintió el apoyo que tanto ansiaba. «Vamos a tomarnos algo y platicar, ¿te parece?», le dijo Francisco, con una sonrisa amistosa. Joaquín asintió, y ambos se dirigieron a la cantina del pueblo. Entre tragos de mezcal y el murmullo de la lluvia afuera, Joaquín se abrió a Francisco, revelándole el dolor y la frustración que el regreso a San Jacinto había despertado. «Ver a mi padre después de tantos años ha sido más difícil de lo que pensaba, Francisco. Es como revivir cada herida que intenté olvidar. Nunca entendí por qué nunca me quiso, por qué nunca fui suficiente para él». Francisco lo escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Después de un momento colocó una mano en el hombro de Joaquín y habló con una serenidad que transmitía confianza. «Hermano, tu padre siempre fue un hombre complicado. No lo justifico, pero creo que él mismo no sabía cómo amar. Recuerdo cuando éramos niños, a veces lo veía mirarte desde lejos como si quisiera acercarse pero no pudiera. Creo que en su forma rota de ser, él te quería. Tal vez no supo cómo demostrarlo, y eso lo atormenta hasta hoy». Joaquín sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Era una perspectiva que nunca había considerado, y aunque le costaba aceptarla, algo en su corazón empezaba a ceder, aunque fuera solo un poco. Pero el resentimiento aún era fuerte, y cada vez que intentaba acercarse a esa posibilidad de perdonar, los recuerdos de las palabras duras y la indiferencia de su padre lo frenaban. «No sé si podré perdonarlo», murmuró Joaquín, con la mirada fija en su vaso. «Una parte de mí sigue siendo ese niño que solo quería una señal de que le importaba». Francisco lo miró con empatía y después de un momento apretó su hombro. «Tal vez el perdón no es algo que tengas que darle a él ahora, sino algo que debes darte a ti mismo.
Mereces dejar de cargar con ese dolor, Joaquín. No sé si él merece tu perdón, pero estoy seguro de que tú mereces paz. Las palabras de Francisco resonaron en el corazón de Joaquín. Por primera vez entendió que el perdón no solo era una deuda hacia su padre, sino también una forma de liberarse a sí mismo. Más tarde, Joaquín decidió salir a caminar bajo la lluvia, como si las gotas frías fueran capaces de despejar sus pensamientos y calmar el torbellino de emociones dentro de él. Sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron hasta el viejo molino, donde su padre, empapado, estaba sentado en silencio, con la mirada perdida. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Ese lugar, lleno de recuerdos de su infancia, parecía simbolizar la distancia y los momentos perdidos entre ambos. Al verlo, Manuel se levantó sorprendido. Ambos se miraron en silencio, sin saber cómo empezar. Joaquín sentía el corazón acelerado. Quería gritar, descargar toda la ira y la tristeza que llevaba dentro, pero al mismo tiempo, algo en la vulnerabilidad de su padre lo desarmaba. Finalmente, fue Manuel quien rompió el silencio. No esperaba verte aquí, hijo. Este lugar era tu favorito cuando eras niño. Manuel miró alrededor, recordando los días en que recogían piedras y hablaban de los sueños que ahora parecían tan lejanos. ¿Te acuerdas? Joaquín asintió, aunque sus ojos se mantenían fijos en el suelo. Ese lugar le recordaba tanto la dulzura de su infancia como la frialdad de un padre que siempre parecía estar a distancia. ¿Por qué, padre?, preguntó de repente, con la voz quebrada y los ojos húmedos. ¿Por qué nunca fui suficiente para ti? Manuel sintió el peso de la pregunta y la intensidad de su propia culpa. Era una pregunta que él mismo había temido durante años, y ahora estaba allí, esperando una respuesta que sabía que no podía aliviar todo el dolor de Joaquín. Joaquín, yo también fui un hijo roto. Mi padre me enseñó que mostrar debilidad era algo imperdonable, que un hombre debía endurecerse para enfrentar el mundo. Creí que estaba protegiéndote, que al hacerte fuerte te prepararía para la vida, pero la voz de Manuel se quebró. Me equivoqué, te fallé, porque confundí la dureza con el amor, y al hacerlo, perdí a mi hijo. Joaquín miró a su padre y en su rostro vio algo que nunca antes había visto: arrepentimiento sincero y una vulnerabilidad que lo desconcertó. Era como si por primera vez Manuel se mostrara sin máscaras, sin la frialdad que siempre había llevado como una armadura. Ese reconocimiento lo golpeó de una forma que no esperaba. ¿Y ahora qué hago con todo este dolor?, murmuró Joaquín con la voz temblorosa. ¿Cómo se olvida lo que me faltó? Manuel dio un paso hacia él, aunque no se atrevió a tocarlo, respetando la distancia que aún existía entre ellos. No te pido que olvides, hijo. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy aquí y que quiero intentar sanar contigo, si me lo permites. Tardé toda una vida en comprender cuánto daño te hice, y sé que tal vez sea tarde, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Joaquín cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su padre y recordando las palabras de Francisco. No sé si él merece tu perdón, pero tú mereces paz. Tal vez, después de todo, el perdón no era solo una liberación para su padre, sino una forma de curar las heridas que él mismo llevaba. La lluvia seguía cayendo, envolviéndolos en un silencio profundo. Joaquín dio un paso hacia su padre, y aunque no lo abrazó, hizo un leve gesto con la cabeza, dejando que la distancia entre ellos se volviera un poco menos pesada. No sé si puedo perdonarte ahora, susurró Joaquín, su voz apenas un murmullo, pero quiero intentarlo. Manuel sintió que el peso de su culpa se aligeraba un poco. Asintió, con lágrimas que se mezclaban con la lluvia, comprendiendo que el camino aún sería largo, pero que al menos ahora caminaban juntos. Eso es suficiente para mí, hijo, respondió con gratitud y esperanza en cada palabra. Juntos, bajo la lluvia, compartieron un momento de reconciliación silenciosa, permitiendo que la tormenta lavara las heridas de un pasado que finalmente comenzaba a quedar atrás. Los días que siguieron a aquella madrugada compartida en la sala fueron un tiempo de paz y redescubrimiento para Manuel y Joaquín. Ambos sabían que las heridas no sanarían de un día para otro, pero cada gesto,
Cada conversación y cada silencio los acercaban un poco más. Parecía que, por primera vez, estaban construyendo juntos un puente sobre las ruinas de su pasado. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín en un silencio cómodo, Manuel se detuvo y miró a su hijo. Con una expresión seria y ojos cargados de emociones, sacó una pequeña caja de madera, vieja y desgastada por el tiempo. Se la extendió a Joaquín, quien lo miró con sorpresa. «Hijo, esto era de tu madre», dijo Manuel con voz baja pero firme. «Guardé esta caja durante muchos años, esperando el momento adecuado para dártela». Joaquín tomó la caja con manos temblorosas, sintiendo la importancia del momento. Al abrirla, encontró un rosario de cuentas pequeñas y oscuras, junto con una nota escrita con la caligrafía suave de su madre. Leyó en voz baja las palabras que Clara había dejado, donde hablaba de su amor por ellos y su deseo de verlos unidos algún día. Manuel observaba a su hijo en silencio, sin interrumpir el momento. Luego, con la voz quebrada, añadió: «Tu madre siempre creyó en nosotros, Joaquín. Ella nunca dudó que, a pesar de mis errores, encontrarías un lugar en tu corazón para perdonarme». Hizo una pausa, tragando saliva. «Ahora solo quiero honrar su memoria. Quiero ser el padre que ella siempre soñó que fuera para ti». Joaquín bajó la mirada al rosario y al papel amarillento y sintió que las palabras de su madre lo envolvían como un abrazo cálido y reconfortante. Cerró los ojos por un momento, recordando momentos felices de su infancia junto a ella, sus brazos amorosos, su sonrisa cálida. El dolor y el resentimiento parecían disiparse poco a poco, dejando espacio para algo nuevo. «Gracias, padre», murmuró Joaquín sin mirarlo directamente, pero sintiendo una conexión profunda. «Creo que esto es lo que necesitaba, saber que, de alguna manera, ella siempre ha estado con nosotros». Manuel asintió, y por un instante ambos quedaron en silencio, permitiendo que la presencia de Clara llenara el espacio entre ellos. En ese momento, cada uno comprendió que el amor de ella había sido un lazo que nunca se rompió, un lazo que ahora, finalmente, los unía. Con el paso de los días, los momentos compartidos se hicieron más naturales y los gestos de afecto, aunque tímidos, más frecuentes. Caminaban juntos por el pueblo, hablaban de recuerdos y sueños, y compartían risas que parecían abrir el camino hacia un futuro en paz. Joaquín veía cada día a su padre con una nueva mirada, y el resentimiento que alguna vez sintió comenzaba a transformarse en una profunda gratitud. Una noche, mientras estaban sentados en la sala, Manuel, tras una pausa reflexiva, habló: «Joaquín, sé que tal vez es demasiado pedir, pero me gustaría que te quedaras en San Jacinto. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que este lugar es tu hogar, si decides quedarte». Joaquín lo miró, y por un instante pensó en todo lo que dejó atrás. Sus años lejos del pueblo, su vida en otros lugares, su búsqueda interminable de algo que ahora sentía que había encontrado en casa. Se tomó un momento antes de responder, queriendo darle a su decisión el peso que merecía. «No sé si este es mi futuro, padre», respondió con sinceridad, «pero por ahora creo que quiero quedarme. Quiero estar aquí contigo y construir algo juntos». Manuel sintió que su corazón latía con fuerza. La posibilidad de tener a su hijo a su lado, de construir un vínculo real, era un regalo que nunca había imaginado recibir. Sonrió, sus ojos llenos de emoción contenida, y asintió en silencio, respetando el tiempo de Joaquín. Pasaron algunos meses, y la imagen de Manuel y Joaquín trabajando juntos, compartiendo sonrisas y apoyándose mutuamente, se convirtió en algo habitual en San Jacinto. Los vecinos los veían y comentaban con alegría cómo padre e hijo habían encontrado la paz que tanto necesitaban. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Joaquín se detuvo de pronto y miró a su padre con una expresión de resolución. «Padre, he tomado una decisión», dijo con una serenidad que reflejaba la claridad en su corazón. «Quiero quedarme en San Jacinto. Este es mi hogar,
y aquí es donde siento que realmente pertenezco». Manuel lo miró y en sus ojos brilló una lágrima de gratitud. Aquel era el mayor regalo que podía recibir, la oportunidad de vivir junto a su hijo, de acompañarlo y construir juntos un futuro lleno de amor y respeto. En ese momento, sintió una paz tan profunda como nunca había experimentado. «Gracias, hijo. No tienes idea de lo que esto significa para mí», dijo Manuel sin poder contener las lágrimas que ahora corrían libres por su rostro. Joaquín le sonrió y en un gesto espontáneo puso su mano sobre la de su padre. Fue un toque sencillo, pero lleno de amor y promesas silenciosas. Ambos comprendieron que habían llegado al lugar que tanto habían buscado, ese hogar que solo el perdón podía construir. En una de las noches frescas de San Jacinto, bajo un cielo claro y estrellado, Manuel y Joaquín se sentaron juntos en la entrada de la casa, en silencio, dejando que el sonido de la noche llenara el ambiente. Joaquín, sin decir una palabra, tomó nuevamente la mano de su padre, sintiendo que aquel silencio compartido era el lenguaje más profundo que podrían compartir. Manuel miró a su hijo y con la voz apenas audible, dijo: «Estoy orgulloso de ti, Joaquín. Eres un hombre increíble, y no sabes cuánto lamento no habértelo dicho antes». Joaquín cerró los ojos, dejando que las palabras de su padre se asentaran en su corazón. Apretó la mano de Manuel, aceptando el amor que tanto tiempo esperó y que ahora, finalmente, recibía sin reservas. Habían recorrido un camino largo y doloroso, lleno de pérdidas y arrepentimientos. Pero en ese momento, bajo el manto estrellado del cielo, ambos comprendieron que, aunque las cicatrices nunca desaparecerían, el amor y el perdón siempre encuentran la manera de sanar las heridas más profundas. Juntos, en esa calma compartida, padre e hijo miraron las estrellas, seguros de que el amor y el legado de Clara los acompañarían siempre en el camino que habían decidido recorrer, uno al lado del otro. Los días que siguieron a aquella madrugada compartida en la sala trajeron una paz inesperada para Manuel y Joaquín. Sabían que las heridas no sanarían de un día para otro, pero cada gesto y cada conversación les permitían acercarse un poco más. Ambos construían paso a paso un nuevo vínculo sobre los restos del pasado, llenando de amor y respeto el espacio que el rencor había dejado. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Manuel se detuvo y miró a Joaquín. En silencio, sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera, ya desgastada por el tiempo. La sostuvo en sus manos con cuidado y con un suspiro profundo se la entregó a su hijo. «Hijo, esto era de tu madre», dijo Manuel, con una voz cargada de emoción. «Lo guardé durante todos estos años, esperando el momento adecuado para dártelo». Joaquín recibió la caja con las manos temblorosas. Al abrirla, encontró un rosario de cuentas oscuras y junto a él una nota escrita por su madre en una hoja amarillenta. Conmovido, leyó en silencio las palabras de Clara, que hablaban de su amor incondicional y de su deseo de verlos unidos algún día, como una familia. Manuel observaba a Joaquín con los ojos vidriosos, permitiendo que el silencio llenara el momento. Después de unos instantes, habló, con la voz entrecortada: «Tu madre siempre creyó en nosotros, Joaquín. Ella siempre supo que, a pesar de mis errores, tú serías capaz de encontrar un lugar en tu corazón para perdonarme». Hizo una pausa, respirando hondo. «Ahora, lo único que quiero es honrar su memoria. Quiero ser el padre que ella siempre soñó que fuera para ti». Joaquín sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Miró el rosario y la nota de su madre, como si a través de esas palabras Clara estuviera con él, diciéndole que el amor, aunque invisible, siempre estuvo ahí. Cerró los ojos por un momento, dejando que los recuerdos de su madre lo envolvieran en una paz que nunca antes había sentido. «Gracias, padre», dijo Joaquín finalmente, su voz apenas un murmullo. «Creo que esto es lo que siempre necesité. Saber que ella siempre creyó en nosotros, que nunca dejó de amarnos». Ambos quedaron en silencio, permitiendo que la presencia de Clara llenara el espacio entre ellos. Sabían que, aunque ya no estuviera,
Su amor había sido el puente que los había traído a este momento. Con el tiempo, Manuel y Joaquín comenzaron a compartir los días de manera natural, entre pequeñas pláticas y gestos de cariño tímidos, pero sinceros. Caminaban juntos por el pueblo, recordaban el pasado y hablaban de los sueños que alguna vez tuvieron, descubriendo que aún había mucho por construir. Joaquín, por primera vez, veía a su padre sin rencor, y Manuel, a su vez, sentía una paz que nunca antes había conocido. Una noche, mientras ambos estaban en la sala en un silencio cómodo, Manuel tomó aire y habló con cautela. «Joaquín, sé que tal vez es demasiado pedir, pero me gustaría que te quedaras en San Jacinto. Este es tu hogar, hijo. Siempre lo ha sido». Joaquín lo miró, y por un instante pensó en todo lo que había dejado atrás. Recordó los años fuera del pueblo, su vida en otros lugares y su búsqueda de algo que, al final, había encontrado en casa. Después de unos segundos de reflexión, respondió con una sinceridad tranquila. «No sé si este lugar será mi futuro para siempre, padre», dijo con una sonrisa leve, «pero por ahora quiero estar aquí. Quiero ayudar a reconstruir lo que tenemos. Quiero estar contigo». Manuel sonrió, sin poder contener una lágrima que resbaló por su mejilla. Aceptaba la decisión de su hijo con gratitud y comprendía que este era solo el inicio de una nueva oportunidad. Los meses pasaron, y la imagen de Manuel y Joaquín trabajando juntos en el pueblo se volvió algo habitual. Las personas de San Jacinto comentaban con alegría cómo padre e hijo finalmente habían encontrado la paz. En cada sonrisa compartida, en cada gesto de apoyo, ambos sabían que estaban cumpliendo el legado de Clara. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Joaquín se detuvo y miró a su padre con una expresión de certeza. «Padre, he tomado una decisión», dijo con serenidad. «Quiero quedarme en San Jacinto. Este es mi hogar y sé que aquí es donde pertenezco. Quiero estar contigo y construir un futuro juntos». Manuel lo miró, sus ojos llenos de emoción, y sin poder contenerse, lo abrazó con fuerza. En ese abrazo, padre e hijo sellaron un compromiso silencioso, el de estar juntos, de ser la familia que ambos siempre buscaron. «Gracias, hijo. No tienes idea de lo que esto significa para mí», susurró Manuel, su voz quebrada por la emoción contenida. Esa noche, bajo un cielo estrellado y claro, Manuel y Joaquín se sentaron juntos en la entrada de la casa, compartiendo el silencio. Joaquín, en un gesto espontáneo, tomó la mano de su padre, sintiendo una paz que no había sentido en años. Manuel lo miró, y con la voz suave dijo: «Estoy orgulloso de ti, Joaquín. Eres un hombre increíble, y no sabes cuánto lamento no habértelo dicho antes». Joaquín cerró los ojos, dejando que las palabras de su padre resonaran en su corazón. Apretó la mano de Manuel en un gesto silencioso de aceptación y amor. Sabía que ambos habían recorrido un camino largo y doloroso, pero que al final habían encontrado lo que tanto buscaban. En ese momento, un suave canto de pájaro rompió el silencio de la noche. Ambos miraron hacia el cielo, y en su corazón sintieron que Clara estaba ahí, bendiciendo el amor y el perdón que finalmente los había unido. Juntos, bajo el cielo estrellado, padre e hijo comprendieron que el amor y el perdón siempre encuentran el camino para sanar hasta las heridas más profundas. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de esperanza y emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos inolvidables.